pasar por una crisis económica y tomar decisiones derivadas de esa, porque principalmente era la empresa la que estaba en riesgo en ese momento, ¿no? De desaparecer prácticamente. Bienvenidos al podcast de Multinsa, un espacio para la innovación y el desarrollo, el podcast de la industria. Bienvenidos al primer episodio del podcast Multinsa, un espacio de innovación, industria, desarrollo y petroquímica. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Carlos Ahumada, gerente comercial y financiero de Multinsa. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué hubo, José? ¿Qué más? Un placer tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme y bueno, muy emocionado de hacer parte de este podcast. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Quiero iniciar este espacio de diálogo con una pregunta muy específica. ¿Cómo terminaste siendo gerente comercial y financiero de Multinsa? Bueno, estamos echando 17 años atrás. Yo terminé la universidad en el 2007 y cuando estaba en la universidad tuve que hacer la práctica en la Bolsa de Valores y me gustaba muchísimo, tengo que decirlo. Era algo como un poquito el sueño que yo había tenido cuando yo iba a la universidad en el pregrado, como en segundo semestre nos llevaron a la bolsa. Yo estudié finanzas. Entonces, claro, el sueño de todo financiero, ¿no? Y ver los computadores, ver las mesas de negociación, me gustaron muchísimo. Entonces, cuando salió la convocatoria para pasantes en la bolsa, pues yo claramente me inscribí, quedé. Y después de que terminé los 6 meses de la práctica, me engancharon para seguir en la bolsa. Okay. Pero en un proyecto aparte, es decir, no era en la bolsa propiamente. No era directamente. No era en la séptima con 72, sí era en la bolsa. Sí. Pero en ese momento la bolsa estaba desarrollando un proyecto de compensación de divisas. Bueno, eso es un cuento más largo. Pero lo cierto es que yo me fui para ese equipo de trabajo y allá seguí. Entonces, cuando yo ya empecé a trabajar como tal, no en la práctica, sino ya era nómina de la bolsa y ya empecé a ponerme la corbatica y a gastarme la plata. Película. Sí, claro, a gastarme la plata en zapaticos más costosos y demás. Pues mi papá sí se empezó como a preocupar, ¿no? Entonces él me dijo, este man se me va a ir para otro lado. Ese man se me va a ir para otro lado y no le va a gustar esto de Barranca y no le va a gustar esto de continuar con el proyecto, que en ese momento Multinsa pues era un proyecto de 12, 13 años que iba bien. Pero que yo lo veía muy ajeno, ¿no? Era como el emprendimiento de mi papá, la empresa de mi papá, decía yo. Y bueno, un diciembre, ese primer diciembre que yo ya estoy trabajando en la bolsa, pues vengo a pasar Navidad acá. Y él en la cena de Navidad me coge a rompe. Me dice, no, yo sí espero que usted venga a Multinsa. Yo sí espero que usted haga parte del equipo de trabajo y me preocupa un poco que ese mundillo de la bolsa y de las finanzas le está gustando mucho. Yo dije, pues por supuesto me gusta, es que fue para lo que estudié, es realmente bastante apasionante. Y entonces como que yo no le dije que sí, entonces eso lo dejó aún más preocupado. Yo cumplo años en febrero, el febrero después me dijo, yo quiero ir, vamos a ir a todos en la familia a celebrar el cumpleaños a Bogotá. Entonces fue mi mamá, fue mi papá, mi hermana. Y ahí en la cena de cumpleaños fue regalo de cumpleaños más propuesta laboral. Me dijo, yo sí quiero que usted haga parte de la empresa, esta es la propuesta, yo quiero que usted vaya a Barranca. Y la pensé un par de días y me decidí, renuncié, entregué mi puesto como un mes a una persona que le tengo mucho cariño, que todavía somos amigos y trabajaba conmigo en ese momento. Entonces le entregué el cargo a Nicolás y me vine para Multinsa. Lleno de muchísimos temores, lleno de mucha inseguridad, porque Multinsa pues obviamente era una empresa mucho más pequeña, pero aparte muy de ingeniería, ¿no? Era muy técnica. Entonces yo decía, caramba, de pronto no voy a caber, de pronto, pero bueno, ya son 17 años. Empezaste en un mundo diferente al que tenías pensado. Un mundo muy diferente. A mí me tocó coger la plata de la liquidación de la bolsa y gastármela en camisa en manga corta y comprarme unos jeans como para ir a trabajar, porque yo iba a trabajar en traje, ¿no? Sí. Entonces, claro, fue volver a la casa de mis papás también, porque no, en ese momento pues no tenía mucho. Y bueno, volver al clima, volver a Barranca es muy diferente de Bogotá, con todo y lo bueno y lo malo. Pero bueno, empecé en Multinsa en el 2008. Como yo tenía claro que yo no quería ser gerente financiero, porque aparte no tenía muy... Entonces yo dije, no, empecemos de abajo. Y el cargo inclusive se creó, me acuerdo que era planeador financiero. Planeador Eso, financiero. allá lo inventamos con mi papá y arrancamos. Y él me decía, yo no tengo afán. Yo quiero que usted el primer año vaya por todas las áreas, aprenda, hable con la gente, conozca un poquito cómo son las cosas. Quería que vieras el proceso. Claro. Y eso fue muy sabio. Porque alguien normal hubiera dicho, bueno, usted póngase a procesar facturas. O bueno, usted haga lo que hacía allá, pero acá.
No, él me dijo, no, entienda las cosas, piérdale el miedo, hable con la gente. Entonces yo la verdad el primer año me la pasaba era de aquí para allá, estuve en la planta, estuve en una cosa, tampoco sabía mucho qué hacer. Yo decía, bueno, o me meto por la parte financiera, o por la parte contable, o por la parte tributaria. Y bueno, después de planeador financiero pasé a una cosa que se llamaba coordinador financiero de proyectos, porque en ese momento la compañía había empezado a contratar, entonces cada contrato lo manejábamos como un proyecto. Después ya vino la etapa en la que dejamos de contratar, entonces ahí sí ya me volví gerente financiero, sobre todo para manejar un tema, y esa es la respuesta concreta. Cuando Multinsa entra en reorganización, cuando tenemos que entrar en el proceso de insolvencia, sí se necesitaba un perfil extremadamente financiero, porque al final del día se trataba de poder hacer acuerdos de pago que se pudieran cumplir, que se pudieran honrar, y yo pienso que a eso sí se necesitaba una dedicación completa. Entonces cuando viene la mala noticia es que entramos en 11-16 en insolvencia, pero la buena noticia para mí es que quedo de gerente financiero, claro, a cargo del acuerdo, y ya en el 2019, un poco antes de la pandemia, nosotros teníamos un gerente general y él fue el que me dijo, usted debería meterse en la parte comercial. Y yo le decía, pero yo no vendo nada, yo no sé vender, a mí no me gusta. No es que no me guste, sí. Mi fuerte no es el networking, mi fuerte no es ser comercial como tal, como yo creía que era, de vender y de salir a... Pero él me decía algo que es cierto, me decía, el financiero es muy buen comercial porque el financiero sabe hasta dónde puede ir. Claro. El financiero tiene los números muy claros, entonces... Como sabe cuánto cuesta, sabe cuánto vender. Sí, sí. Y creo que ese fue como el cambio de chip que yo hice. Cuenta. Claro, que yo hice. Yo dije, este man tiene razón. Y me metí en el cuento de lo comercial. Yo desde la parte financiera interactuaba muchísimo con los vendedores, con los comerciales, pero era más como, oiga, ayúdeme a hacer la propuesta, ayúdeme a hacer la cotización, hasta dónde me puedo ir, hasta dónde puedo no irme, pero ellos en su tema comercial, ¿no? Y ya cuando yo me meto en la parte comercial, pues ya es a liderarlos, ¿no? Decir, oiga, venga, estos son los presupuestos, yo quiero que ustedes lleguen así y ponerle muchísima estrategia. La parte comercial requiere una planeación, una ejecución casi que impecables. Entonces, me estoy alargando mucho en la respuesta, pero termino siendo gerente financiero y comercial a la fecha, ¿sí? Y me gusta mucho lo que hago. La verdad, si hubiera seguido en la bolsa, no sé qué sería de mí ahorita. Me imagino que me iría bastante bien porque... me gusta y todavía sigo leyendo mucha cosa de eso, de acciones y de cómo se comportan muchas variables y muchos indicadores, pero sin duda esto es lo que me gusta hacer en este momento. Pero mira que es muy interesante cómo llegaste a ser gerente comercial y financiero, y es que no fue una decisión propia, sino que fue algo impulsado por dos personas, en este caso por tu papá y por la persona que te dice deberías apuntar al tema comercial. Claro. Entonces digamos que sí es muy interesante porque te pintaron un camino, te arriesgaste, porque fue un riesgo el que tomaste. Sí, yo me la jugué. Estabas haciendo lo que querías y dijiste como, bueno, listo, me voy a ir por acá, a ver qué tal me va, pero te ha ido súper bien. Y fíjate que hay una cosa que a mí me pone a reflexionar muchísimo, y es que muchas de las decisiones de mi vida, mi papá las ha tomado por mí, sí, pero no lo ha hecho de una forma en la que yo sienta que me presionó. O sea, cuando me di ya estaba metido, pero lo hizo de una forma tan sutil, y por eso digo que él es muy sabio, sí, porque ha hecho de mí, ha hecho de su sueño el sueño de todos, claro, incluyendo el mío. ¿Sí? Esto realmente inició como el sueño de don Nilson y de don David, ¿sí? De mi papá y de mi tío, pero a todos nos ha montado, nos ha ido montando en el camino, pero la verdad nadie se ha sentido obligado, ni se ha sentido triste de hacerlo, sino más bien es, oiga, lo que usted hace me gusta mucho, venga yo cómo puedo aportarle desde lo que yo hago, sí, déjeme agrandarle su visión, déjeme recomendarle algunas cosas, y él es muy bueno escuchando eso. Pero yo pienso que se han dado las cosas de esa forma, o sea, termina uno viviendo el sueño de él, pero nos montamos todos en el mismo sueño. Se montan como uno dice, se monta uno en la película con él, se monta en el carro con él, pero muy chévere la verdad, y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo es trabajar con tu papá en este ambiente familiar? Bien, te pintabas en otro lugar diferente, te veías en la bolsa de valores, con traje, y te viniste a meter en la industria petroquímica con tu papá, a seguir el sueño de tu papá. Claro, ¿Cómo es vivirlo día a día? No, y cuando yo te digo eso, de verdad, desde que yo era chiquito, mi papá, hubo una vez que hubo un paro aquí en Ecopetrol, un paro larguísimo, como de 60 días, y entonces nosotros no teníamos clase. Yo estudiaba en el Rosario, ahí dentro del barrio de Ecopetrol.
Y entonces no tuvimos clase como por 60 días, entonces nos salieron a vacaciones. Y yo tenía como 9 años y mi papá me cogió de la mano y me dijo, camina, acompáñame a vender parafina por todo el país. Nos fuimos en un Mazda, no, eso era un Sprint. Nos fuimos en un Sprint con como 20 bolsas de muestras de una parafina que él hacía en ese momento. Lo fuimos los dos. A Neiva, a Bucaramanga, a Cúcuta, en el carro. Manizales, Armenia, íbamos los dos, nos quedamos en hoteles y él vendiendo su vaina y yo acompañándolo. Entonces me decía, por ejemplo, él llegaba a la reunión, me enseñó muchísimas cosas, la paciencia, ¿no? Uno de niño se desespera esperando, claro. Pero llegaba un momento en que me decía, bueno, si nos va bien, si logramos el negocito, lo invito a comerse una pizza. Entonces uno de niño se pegaba a eso, claro. ¿No? Y también él me pagaba, me decía, no, claro, él ha sabido hacer bien las cosas de montarlo a uno. Y claro, uno cuando vuelve de ese viaje, pues vuelve con plata, vuelve con labia porque algo sirvió. Claro. Yo le llevaba las muestras, ya después cuando de tanto escucharle el cuento, yo mismo decía, no, esa parafina hace esto, ya sé. Entonces, claro, uno se va montando en el cuento. Pero lo que sí quería decir es, el cambio de chip fue fácil porque también la empresa se prestaba, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque técnicamente Multinsa es muy buena, siempre ha tenido como ese carácter, pero administrativamente le faltaba mucho, ¿sí? Porque éramos tan buenos en la parte técnica que de pronto la parte contable, la parte administrativa, que los formatos, lo que de pronto a veces llaman la parte aburrida, no estaba tan organizada y eso al final del día termina teniendo consecuencias. Entonces, lo que yo he podido aportar desde lo mío no es de pronto tan técnico, no es de pronto tan robusto desde la parte de ingeniería, pero sí siento que ha sido muy bueno porque ha tenido un aporte importante. Claro, igual es parte del crecimiento empresarial, ¿sí? Digamos que una empresa no se forma teniendo todo desde el principio, sino que poco a poco va a ir creciendo. Claro. Desde ese punto de vista, como gerente, ¿qué experiencia, digamos, te ha marcado o quieres resaltar en este momento, siendo gerente de Multinsa? Sí, son muchísimas. Es que ya son 18 años que han sido un viaje larguísimo, lleno de altibajos, lleno de cosas increíbles, cosas que no son tan buenas, pero pues que dejan lecciones. Sí. ¿Cuál que me marca? Creo que la insolvencia, ¿sí? El pasar por una crisis económica y tomar decisiones derivadas de esa, porque principalmente era la empresa la que estaba en riesgo en ese momento, ¿no? De desaparecer prácticamente. Entonces, ya cuando se toma la decisión de ingresar a las acreencias, lo tomamos en medio de la tragedia como una oportunidad de también nosotros hacer ese ejercicio interno de decir qué pasó mal, por qué llegamos hasta ese punto, y ya que tenemos como una oportunidad de poder volver a intentarlo, tomar las decisiones adecuadas. Sí. Y creo que nos pegamos al libreto, ¿sí? Sí, fuimos muy, muy juiciosos, pero también muy tercos porque realmente era eso o incumplir el acuerdo y bueno, y que tuvieran esas consecuencias que la ley lo establece. Entonces, al final del día se terminó el acuerdo, se terminó de forma anticipada. Nosotros habíamos planeado que nos íbamos a recuperar en 9 años, lo terminamos haciendo en 5. 5 años, wow. Y al final deja una satisfacción porque a todos los acreedores se les cumplió, sí. a todos se les pagó, con todos quedamos al día, con todos pudimos manejar esa situación por más difícil que fuera. Y bueno, a pesar de ser difícil, yo lo veo hoy como una experiencia que a todos nos marcó y que la vemos no como algo con rencor ni con tristeza, sino que fue como ese punto de inflexión, sí. que hizo que nos tomáramos muchas cosas en serio, que dijéramos hay errores que estamos cometiendo, caramba, y no podemos volverlos a hacer. Y sobre todo lo más importante es qué es lo que estamos haciendo bien. Claro, yo le digo eso a todo el tiempo a mis hijas. Ustedes pueden hacer muchas cosas normal, sí. pero en lo que uno es bueno, uno tiene que ser el mejor. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hacemos muy bien? Esto. Y por ahí nos vamos a ir. Y por ahí nos fuimos. Entonces, enhorabuena. Perfectísimo. O sea, sacaron una reorganización que estaba proyectada para dentro de 9 años y poderla adelantar o finalizarla en 5 años es un tema organizacional muy fuerte. Digamos, también tuvieron que haber crecido en personal, me imagino, para poder organizar todo el departamento, toda la empresa y poder decir, ustedes se tienen que dedicar a esto, ustedes dediquémonos a esto, vamos a avanzar lo más rápido posible. Sí, cuando uno está, yo lo comparé como cuando uno está muy enfermo, ¿no? Sí. Cuando uno está muy enfermo, como estaba Multinsa en ese momento, tiene que tomar decisiones difíciles y tiene que
a ejecutarlas. O sea, no solamente decir lo voy a hacer, sino es cómo lo voy a hacer y con qué gente. Y ahí yo también me siento muy agradecido, me siento muy orgulloso del equipo de trabajo que tenemos. Yo tengo algo que me gusta decir, y es que en Multinsa hoy somos 163 barranqueños los que trabajamos en la compañía, como de 170. O sea, acá es más del 90%. Sí. Pero mira, José, que no trabajan en Multinsa por ser barranqueños. Okay. Que es el error que se ha cometido aquí en la ciudad, y es que dicen, yo tengo que trabajar, yo tengo el derecho de trabajar porque soy de acá. Sí, pero aparte de usted ser de acá, que eso es una cosa bien, pero usted aparte tiene las habilidades, usted aparte tiene la experiencia, usted aparte tiene el conocimiento y usted aparte tiene la dedicación. Entonces en el equipo de trabajo de nosotros no solo gente barranqueña, sino hay gente barranqueña que es muy buena en lo que hace. Sí. Entonces, claro, cuando uno tiene un equipo de trabajo que lo respalda, que administrativamente nos pudimos también reorganizar y entonces tomamos decisiones que parecían sencillas, pero que al final tienen mucho valor. Cosas como cogimos cada unidad de negocio y empezamos a crear diferentes indicadores eso no lo hacíamos. Entonces teníamos aseo, pero aseo iba por su lado y era en la misma bolsa en la que estaban los aditivos, en la que estaban los proyectos y al final todo salía del mismo lado. Pero eso no está bien, porque cada línea tiene sus costos, tiene sus cosas, tiene sus variables, tiene su todo. Entonces al final dijimos, no, para podernos reorganizar tenemos que pensar que estos son líneas de negocio, que al final todas son Multinsa, pero que cada una tiene sus temas y esos temas hay que manejarlos propiamente, hasta decisiones como por ejemplo las utilidades de este año no se pueden tocar porque van a servir para pagar el acuerdo, van a servir para adelantar esas deudas. Yo hubiera podido, ¿sí?, pegarme al acuerdo y decir, bueno, aquí quedó esta platica de este año, me la guardo, la meto a un banco, la meto a un CDT o la pongo a trabajar en la compañía. Pero siempre la visión fue esa, oiga, si nos quedaron unas utilidades, pues venga, adelantemos algunos de esos pagos que hay que hacer, traigamos una de esos acreedores que le dijimos, oiga, le iba a pagar a usted en el 2026, venga, le pago en el 2022, arreglemos, ¿sí? Y ahí también se contó con una muy buena disposición. Igual eso también habla muy bien de la empresa. Al final de cuentas, me imagino que las personas a las que les debían, creo que si se esperaban en algún momento recibir el pago a tal año, se estaban organizando esperando el pago para ese año. Claro. Y de pronto que los llamaran a decirles, oiga, les vamos a pagar 3 años antes. Yo imagino que eso para ellos habrá sido una satisfacción. Eso fue un proceso que hicimos como en 3 meses. Por lo mismo, porque queríamos, ya después cuando sabíamos que las cosas estaban bien, dijimos, vamos a lograrlo, terminar el acuerdo en el 2022. Ese fue nuestro, dijimos, ya estamos muy cerquita, pero el 31 de diciembre queremos dejarlo listo. La meta. Y lo terminamos el 30 de septiembre. A mí no se me olvida porque hoy es hoy ya casi estamos a punto del 30 de septiembre, hace 2 años. Y en el último mes, en agosto, pudimos acordar con los proveedores, que era el último grupo de acreencias, eran como 36 proveedores, desde el más chiquito hasta el más grande. Y claro, muchos de ellos decían, yo no me esperaba esto este año. Claro. Y, ha sido una sorpresa. Y sobre todo porque justo estábamos, yo pienso que en contra de todas las estadísticas, la Superintendencia de Sociedades, que es la que maneja estos temas de insolvencia, dice que de 10 empresas que se presentan en insolvencia, solo 3 cumplen el acuerdo, sobreviven. Las otras, o se incumple el acuerdo y se termina y tiene unas consecuencias ahí, o se liquidan. ¿Sí? Nosotros somos de ese 30% que sobrevivió. Y eso es importante. Eso es importante. No es de la nada. Eso no es de la nada, exactamente. Es preparación. Eso no es al azar. Y bueno, aquí estamos, ya mucho más maduros, con 31 años recién cumplidos. Entonces, cuando uno ya tiene más de los 30, ya uno tiene obligaciones, ¿cierto? Claro. Y sobre todo, mucha visión de cómo proyectarse hacia el futuro. Que yo insisto, la estrategia es muy importante en estas cosas. Importante. Ahorita que mencionabas el tema que me dabas este ejemplo de las 10, esta estadística de las 10 empresas, ¿cuál crees tú que es el error más común y el acierto más común dentro de la industria? El error más común es creer que las cosas se mantienen, ¿sí? Porque normalmente son industrias que se mueven muy lento. Un campo petrolero funciona 30 años, una mina funciona mucho tiempo, y el error es creer que las cosas van a mantenerse de la misma forma siempre. Y eso no es así, ¿sí? Siempre hay presiones de costos, temas ambientales, temas políticos, temas de materias primas. Es decir, es un sector bien dinámico, así uno no crea que lo es.
Y el acierto más grande es, definitivamente, yo lo digo sin dudarlo, es la innovación. La innovación. Sí, el acierto más importante que desde nuestra historia hemos tenido es que la innovación es como el apalancador de todas las cosas. Sí, claro, y es que actualmente todo es innovar. Hay innovación en el transporte, innovación en las comidas, innovación en la ropa. O sea, ahorita Claro. realmente si uno no innova, no avanza. ¿Cómo desde la industria se puede innovar? ¿Cómo es innovar desde la industria? Nosotros estamos en industrias que son muy pesadas, Sí, ¿sí? Es decir, el petróleo, y que hoy día no tienen de pronto esa reputación que tenían hace unas 2, 3 décadas. ok. ¿Sí? Ser ingeniero de petróleos hace 20 años era todo un orgullo, y hace poco leí una publicación de que las facultades de ingeniería de petróleos en toda Latinoamérica se están empezando a acabar porque la gente no quiere estudiar petróleo. Hay un temor. Hay un temor, y quién quiere trabajar en un sector donde todo el tiempo está recibiendo palo por el tema ambiental y que ya no les gusta y que ya entonces es el culpable de todos los males, Claro, pareciera. donde le dicen, usted se va a graduar, se va a acabar el petróleo, ¿qué va a Entonces vivir? hay todo un apocalipsis mediático que no es falso, es Sí. decir, sin duda la industria pesada de los combustibles fósiles contamina, pero es responsable, es decir, lo admite. Sí. ¿Sí? Y eso me parece que es muy importante para los que estamos apoyando esas industrias, los que somos proveedores, y es que ellos, al reconocer de que tienen un impacto en el medio ambiente, hacen algo por él. Sí. ¿Sí? Entonces, no es solamente decir, este es mi tema ambiental, este es mi política, sino yo cómo la ejecuto. Ellos tienen compromisos muy serios, que finalmente esos crudos, esos carbones, se venden en mercados que son muy regulados, se venden en mercados que son muy exigentes desde la calidad. En Europa no van a comprar un carbón si esa mina tiene problemas de derechos humanos. Claro. Y así, en muchos Es una imagen aspectos. que tienen que cuidar también. Y entonces los que de pronto trabajamos en temas ambientales terminamos siendo parte de la solución. Sí. ¿Sí? Entonces ellos aceptan que tienen un impacto, que tienen una huella ambiental en sus operaciones, pero para mejorarla necesitan apoyarse en empresas como nosotros. Sí. Y ahí es cuando esas estrategias, ahí es cuando esa alianza de verdad de dos o de más hace que las cosas puedan darse hacia adelante, Sí. y que tengan sostenibilidad. Que al final del día la sostenibilidad es ambiental, pero el mismo verbo es cómo se sostiene algo. Claro. ¿Sí? Que es cómo se sostiene el mundo cuando los recursos son finitos. ¿Sí? Tiene que haber sostenibilidad. Y ahí es cuando nosotros, yo pienso que somos un gran apoyo para la industria. Como un pilar innovador. Claro. ¿Y cómo desde Multinsa o qué experiencias has tenido tú en temas innovadores de la empresa que hayas llevado a cabo como gestión empresarial? Muchísimos. Por ejemplo, ya en la parte comercial, ya es Sí. cómo vendemos lo que nosotros hacemos. Hay muchísimas formas, pero creo que la que más nos ha servido bien es estar muy de cerca del cliente. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando uno escucha sus problemas, cuando uno escucha lo que le está pasando o lo que han manifestado que va a pasar, uno se puede adelantar y uno se puede volver parte de la conversación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de nanotecnología, que yo pienso que es la apuesta de innovación más grande que nosotros tenemos en este momento, y que ya nosotros, por ejemplo, hemos comprometido recursos para los próximos 7 años. O sea, es nuestra premisa más valiosa. En la nanotecnología yo pienso que llegamos con algo de suerte, porque llegamos a un seminario que nos llamó muchísimo la atención y vimos que esas cosas se podían aplicar a todo lo que hacíamos. Sí. ¿Sí? Pero aparte también contamos con algo de suerte, porque en ese momento, en esas conversaciones, a nosotros nos buscaron y nos dijeron, queremos hacer este tipo de pilotos, queremos hacer este tipo de escalamientos y necesitamos un aliado local. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos productos que estamos haciendo en laboratorio, me los maquilan es en Europa, me los maquilan es en Brasil, a unos costos altísimos. En costos, claro. Sí, entonces nosotros sí necesitamos es un aliado local que lo pueda hacer, y nosotros, que muchas veces somos no tan brutos, pero sí muy decididos, nos votamos, dijimos, hágale, que esa es una palabra ahorita muy, muy común, pero uno tiene que hacerle, pero Claro. con el conocimiento de causa, ¿no? Sí, Tampoco sí. porque si no uno se estrella. Y mira que con este tema de los nanofluidos, en
loco, a 120 días, en 4 meses, logramos escalar el producto. Nos dieron una fórmula, nos dieron unos gramitos a escala de laboratorio. En el momento no teníamos los laboratorios nuevos, teníamos todavía los otros que eran mucho más chiquitos, mucho más limitados, y lo logramos. Entonces, eso me parece chévere cuando se logran cosas. Entonces, decirle, mire, usted me entregó este papel con esta fórmula que firmamos una confidencialidad y aquí está el producto. Pruébelo, a ver cómo le va. Y se llevaron ese producto, lo inyectaron en un campo petrolero y el resultado fue buenísimo. ¿Cómo a nivel nacional, digamos, es la respuesta o es... Sí, digamos, es la respuesta cuando se enteran que una empresa barranqueña, una empresa local está trabajando en nanotecnología o tiene la capacidad para dar esos resultados? Sí, yo pienso que nosotros ya dimos esa escuela, porque al principio, cuando uno de pronto es muy chiquito o cuando no es conocido, ¿cierto? Porque también esto es una industria de actores grandes. Sí. La petrolera más chiquita es grande. Sí, Sí. totalmente. Entonces no hay petrolera chiquita, no hay minera chiquita. Todos son grandes, todos tienen normas, todos tienen cumplimiento de miles de estándares. Y entonces darse a conocer en esa industria, yo acepto que es complicado, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo año a año, proyecto a proyecto. Y ya cuando de pronto uno tiene cierto grado de credibilidad, puede proponer cosas, ¿sí? Pero por supuesto, cuando la gente viene aquí, y ahorita con las instalaciones ensanchadas hemos tenido muchas visitas, lo primero que la gente dice es, yo no sabía que esto se hacía acá. Claro. Y eso es una alegría, pero al mismo tiempo una preocupación. Porque uno dice, habla mucho también. Y también uno dice, tiene que haber más. No podemos ser solamente una gota en ese oasis o en ese desierto tan grande de compañías. Pero nosotros, pues, dimos, bueno, mientras llegan otras, seguiremos haciendo la tarea. Pero sí, sin duda, la primera es incredulidad. Segundo, nos felicitan bastante, nos reconocen que esto fue una apuesta que no todo el mundo invierte de la forma en que Multinsa lo hace en innovación, por ejemplo, en equipos. ¿Sí? Nosotros, y se ve el cambio. Como hemos venido adquiriendo equipos, por supuesto, los procesos de experimentación son muchísimo más rápidos. Entonces, hace 5 años hacíamos un análisis por día. Hoy podemos correr análisis cada 20 minutos. Entonces, la incertidumbre de esas pruebas y esas innovaciones se reducen y el proceso de innovación es mucho más rápido y mucho más contundente. Entonces, antes llegar a un producto podía tomarnos 6 meses hasta la versión final. Hoy día estamos desarrollando prototipos en 45 días, 50 días, prototipos que son funcionales, que ya están probados. Sí. Entonces, eso hace que las cosas sean también más eficientes, claro, menos costosas. Entonces la tecnología sin duda es un gran aliado. La tecnología, cuando se maneja de forma adecuada, reduce costos, te vuelve una estrategia de compañía, hace que la gente tenga credibilidad en lo que claro haces y también se vuelve una estrategia de largo plazo. Claro, y robustece la innovación, que al fin y al cabo es todo eso. Todo claro eso se reduce es por la innovación. Y desde tu criterio, ¿dónde crees o cómo crees que nacen esas ideas de innovación? ¿Desde dónde nace una idea de innovación? Uy, ahí sí me voy a ir con una frase que es de mi mamá. Mi mamá dice que los colombianos o la gente que ella conoce tiene mucha iniciativa, pero no tiene acabativa. Y eso es lo que hacemos acá. Acá sí tenemos mucha acabativa. ¿Por qué? Porque la verdad es que las ideas sí llegan en momentos eureka, o sea, momentos de iluminación de la nada. En una comida, en un viaje, en una feria, en una sentada con el cliente que me dice, oiga, tengo este problema y me está dando un dolor de cabeza, que ya vienen y nos lo comentan. Entonces ahí llega la idea, es el momento de iluminación, de yo creo tener algo para eso. Pero de ahí, y esto sí es algo que quiero que quede, es para uno tener una orden de compra en la mano, o para uno tener un contrato en la mano, ha pasado muchísimo. Entonces, yo por eso sí quiero destacar el tema de los emprendedores, de los empresarios, porque hacer empresa es difícil. Y cuando la gente dice, conseguí este negocio, conseguí este cliente, este contrato, esta orden, eso por eso da tanta alegría. No es porque se vaya a llenar uno de plata ni nada de eso, eso es secundario, pero es porque el esfuerzo que uno hizo para llegar a ese papel valió la pena. Es la experiencia. Claro. Entonces, exacto. Y decir, ya lo tengo, ya lo logré, ya ahora lo tengo que ejecutar. Entonces, claro, la
la solución puede venir en un momento muy espontáneo, sí, pero para que esa solución que está en la cabeza o que está en un Excel o que está, se vuelva un producto real o una solución real, tangible, que yo pueda ver, pasa mucho. Y hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho, hay que ser muy disciplinado y hay que insistir y uno se va a equivocar y hay que devolverse, y hay que... pero hay que acabar las cosas, hay que ejecutarlas. Claro. Y ahorita que mencionabas que de pronto en ciertas conversaciones es que surge una idea de innovación, ¿han estado de pronto en una situación que hayan querido innovar y que de pronto en el camino no estén dando con el resultado? Sí, que de pronto... No sé si se pueda llamar fracaso, si se pueda llamar experiencia, si se pueda llamar una oportunidad, pero si lo han vivido, quiero que me cuentes cómo ha sido afrontarlo. Sí, no, y son varios ejemplos porque el otro lado de la historia es que no siempre las cosas salen bien, sí, ¿cierto? Entonces, pero eso no significa que sean fracaso, como tú lo dices. Hay que aprender, ¿sí? Pero, por ejemplo, claro, hay diseño de productos que al final no son funcionales. A nosotros nos pasa mucho y es que los retos más complejos son cómo yo vuelvo algo que desarrollé en el laboratorio y que a escala de laboratorio funciona, se comporta adecuadamente, pero cuando yo ya lo voy a escalar a un tamaño industrial, no tienen los mismos resultados. Entonces, nanopartículas, por ejemplo, que se comportan muy bien en el laboratorio, pero cuando ya se va a hacer un barril, 2 barriles o ya mucho más, el producto no se porta de la misma forma. Entonces, cada etapa es distinta. Y sin duda, hay productos que se formulan de una forma, cuando llegan ya no dan. Entonces, hay que reformular o hay que pausar. Hay otros que también se caen por negocio. Sí, por ejemplo, hay veces que innovación y desarrollo nos llega con un producto y ya después de hacerle el análisis comercial vemos que no hay mercado. O vemos que de pronto ya no es mercado, hay muchos productos de oportunidad, ¿no? Que dicen, este es el momento para meterlo, pero a veces ya no es el momento para meterlo. Se pasa el tiempito. Se pasa el tiempo, entonces ya no vale la pena meterse de pronto tan de lleno. Y también decisiones que no salen bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, nos hemos metido en negocios que cuando uno después mira hacia atrás no eran tan buenos, no le generaron valor agregado a la compañía tampoco. Entonces, quedan como lecciones. Sin duda, aprenderlas, no repetirlas. Aunque eso es muy fácil decir, pero uno no sé por qué constantemente como que repite los mismos errores. Y eso hay que aprender bastante. Sí, claro. Pero sí se falla menos. En la medida en que uno recorre el camino, se falla menos. Y bueno, se aprende, de todo se aprende. Claro, igual hay que reconocer que todo es un proceso para llegar a ser pues la empresa que se quiere ser en su momento. Así es. Y hablando de empresa, de ese reconocimiento, ¿en qué momento, si de pronto lo tienes muy específico, si de pronto fue así, en qué momento ustedes se dieron cuenta el impacto que tenía Multinsa a nivel nacional en tema de innovación, que empezaron a ser reconocidos como una empresa innovadora? Yo creo que hay este tema de los rankings. Son y no son. Sí. Son porque a uno le sirve para saber dónde está parado, ¿cierto? Pero no pueden ser el fin último. Sí, yo pienso que uno decir es que voy a ser la empresa más innovadora del país. Yo no soy de que me veo, digamos, teniendo una estrategia que le apunte a eso, a ser el primero en un ranking. Pero sí le sirve a uno para saber dónde está, ¿sí? Quién está adelante, quién está atrás, qué están haciendo. Entonces, por ejemplo, estos rankings de innovación nunca nos habíamos medido en uno. Creo que el primero que hicimos fue en la pandemia 2021. Eso es un ejercicio que hace la Andy, que hace la revista Dinero, Portafolio, no recuerdo. La Andy la lidera. Y para la primera versión enviamos los formatos, enviamos los soportes y quedamos en un ranking X. Es como la primera vez que uno lo mide, uno no sabe si es bueno o malo, como cuando uno se presenta a una maratón a terminarla. Sí. Vamos a ver hasta dónde, a ver cómo nos va, vamos a ver cómo es mi tiempo. Sí. Yo no me veo llegando en ningún puesto, simplemente quiero llegar y ver cómo me ve. Entonces ese nos sirvió como el primer momento. En el segundo ya creo que quedamos dentro de las primeras 50, de las primeras del país. Entonces, y es un ranking que lidera Alpina, Ecopetrol, Essentia, o sea... Están las empresas pesadas. Pesos pesados de Colombia, del éxito. Y uno estar ahí en el 50
pues uno dice, oiga, no estoy mal, Sí. no estoy mal, y después creo que uno puede hacer un filtro y decir, estoy en el top 5 de Santander, top 6 de Santander, oiga, no estoy mal. Sí. Entonces, ese es un relato que hemos ido construyendo de cómo nos percibimos como innovadores nosotros, Sí. pero también es importante que hacia afuera tengan esa misma percepción. Entonces, por eso aquí, innovación por naturaleza, innovación para la transición energética, o sea, nos autorreconocemos como una compañía que innova, pero también esperamos que nos reconozcan Claro. como tal. Debemos convencernos nosotros mismos para mostrarle eso a los demás. Así es. Han sido 31 años empresariales. Lo que está funcionando, lo que está bien, ¿se deja de la misma manera o también merece una innovación? Merece También, cambiar. claro, es que nada es estable, nada es estático, todo cambia. Mira, si hoy, y estoy hablando de hace 2 años, Sí. alguien te dijera que el efectivo está usándose un 35% menos, ¿tú lo creerías? Nadie se lo cree. Nadie lo creería. Nadie se lo creería. Y hoy hay Nequi, David Plata, la señora que me vende los aguacates tiene Nequi. Las tiendas de barrio tienen Nequi. Todos tienen Nequi, o sea, ha sido un tema masivo de digitalización y de cambio de las cosas. O sea, la gente ya no usa el efectivo como antes. El tema, por ejemplo, a mí hace poco estaba en una reunión de un tema de transporte y, por ejemplo, el impacto que ha tenido los peajes electrónicos. Sí. Ponerle el chip al peaje es la seguridad de nuestros conductores. Si una mula salía desde Barranca hasta Mocoa, en el Putumayo, tenía que llevarse como 2 millones de pesos en efectivo. El conductor en el bolsillo para pagar los peajes que se pagan en efectivo, para pagar el combustible, para pagar el hotel, para pagar. Hoy, ese mismo señor sale como con 300,000 pesos en efectivo. Por si acaso. Por si una pinchada, Sí. por si. Sí. ¿Por qué? Porque todos los peajes de aquí hasta Mocoa tienen TAC. Perfecto. Y eso se paga por PCE. Sí. El combustible, el señor tanquea con un chip. Con un chip. Un chip que está vinculado a la placa y que sabe cuántos galones de diésel hay que ponerle a la mula. Y todo se monitorea. Entonces uno dice, eso es un cambio total de la forma en la que se hacen las cosas. Claro. Y si la estación de peaje se queda con que yo no voy a poner TAC, sino yo solamente voy a manejar efectivo, como tú dices, Sí. toda la vida se ha hecho. Entonces vienen las filas, la gente ya dice, yo por esa vía no me meto. Uy, qué pereza ese peaje. Oiga, póngale el chip. Entonces hoy ya son más las que tienen chip que las que no tienen. Claro. Y las que uno no tiene dice, uf, qué pereza. Lo mismo aquí. Si yo me quedo con el tema de que eso siempre se ha hecho así y eso siempre se ha manejado de la misma forma, pues estoy entrando en una zona de confort que me parece peligrosa. Entonces, lo bueno hay que mejorarlo, hay que monitorearlo muy de cerca. Lo que está malo sí hay que intervenirlo de una. Pero siempre se puede estar mejor. Y siempre se puede hacer de una forma más sencilla. Claro. Sí, siempre hay formas más sencillas de hacerlo. Hay un tema ahí, a mí me gusta mucho la digitalización, ¿no? Por ejemplo, el PCE. La gente no se da cuenta, pero los pagos por PCE han tenido una evolución. Antes duraban como 5 minutos para hacer un pago de PCE. Nadie lo cree, pero era así. Tocaba con un token. Ese token tocaba poner un correo, había que llenar como 20 formularios y después como 5 comprobaciones. Ahora un PCE dura como 1 minuto. Sí, eso no lo viví. Yo sí soy el del nuevo PCE. El del nuevo PCE. El PCE rápido. El PCE rápido. Sí. No, a nosotros nos tocó el primer PCE que era una cosa con token y el token costaba y si uno botaba el token quedaba jodido. Entonces, no, las cosas cambian a una velocidad rapidísima. En este mundo, en estos tiempos, mucho más, porque el internet, la tecnología hace que todo avance mucho más rápido. Entonces, esas zonas de confort son muy peligrosas y hay que revisarlas todo el tiempo. ¿Y crees que la industria puede avanzar así de rápido como está avanzando pues actualmente la sociedad? Uy, claro, es que eso es lo que a mí más me apasiona, porque la transición energética es una obligación. O sea, antes era deseable, hace 15 años decían, quisiéramos, pudiéramos, no sé si se acuerdan, que uno antes le decía... oiga, queremos proteger la capa de ozono, queremos no sé qué, queremos conservar los embalses en un futuro para que nuestras generaciones futuras, no, esto es la realidad. Y hay mucha gente que no le gusta ese apocalipsis climático que se ha creado en los medios y en las redes sociales, porque no es cierto, no es tan exagerado, o sea, no estamos tan al borde del colapso como mucha gente lo cree, pero sí estamos en un momento
único de la historia para hacer las cosas. En estos momentos, el petróleo, para mí, seguirá siendo una fuente de generación porque desafortunadamente el mundo depende mucho de los combustibles fósiles, del carbón, del gas, del petróleo, pero hay que encontrar la forma de hacerlos más sostenibles, Claro. de hacerlos más ambientales. Entonces, para responder tu pregunta, por ejemplo, en los temas ambientales, donde ya hay compromisos específicos, donde dicen es que el 2030, que es aquí en 5 años, ¿sí? 2006 años, en el 2030 ya hay unas metas de descarbonización puntuales. Sí. Y no solo de los gobiernos, que era lo que pasaba antes, que los países se comprometían, no, ya las empresas se comprometen, las sociedades, las comunidades, entonces todos tenemos que lograr ese objetivo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No hay una sola solución, ¿sí? Es muchas, muchísimas, demasiadas soluciones al mismo tiempo, cada una aportando. Los paneles hacen lo suyo, la gasificación, la deselectrificación, la electrificación también hace lo suyo, o sea, cada cosa es una gotica, pero necesitamos que ese océano lleno de goticas se pueda perdurar y pueda hacer de la industria algo realmente sostenible y que, como dice el dicho, que perdure por muchos años y por muchas generaciones más. Al final es un compromiso global. Claro, yo pienso que no hay nadie que no esté metido en esto, o sea, que sepa que el tema ambiental es un tema no solo de agenda y no solo de que son unos ecologistas allá, activistas, haciendo un tema político, no, es una realidad. Claro. Es una realidad que hay que tomarla con mucha seriedad, donde hay mucho avance técnico y científico en eso y hay que darle la importancia que se merece. Claro. Ya para finalizar, pensando en un futuro, de pronto 10 años, 20, 30, ¿qué va a pasar con la industria? Así como se está moviendo todo tan rápido, cuando la innovación es tan rápida, la tecnología es súper rápida, la tenemos al alcance de la mano. ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar sobre todo con la industria petroquímica? Proyectar escenarios no es fácil. Por eso yo envidio mucho al man de los Simpsons, porque cuando dicen los Simpsons lo predigo yo, ¿cómo hace? Sobre todo en los mundos el mundo después de la pandemia. La pandemia, una de las lecciones más grandes que nos dejó es que uno no puede dar por sentado nada. Sí, entonces proyectarse. Hay gente que hace... A mí me gusta mucho la estrategia, pero no me gustan esas estrategias que dicen a 20 años. Digo, pero ¿cómo pueden tener la certeza de lo que va a ocurrir? Hay unas cosas que uno sí sabe que van a pasar, pero a decir es que los números y me parece complicado. ¿Qué sí puede hacer uno? El ejercicio de largo plazo, como una maratón. Okay. Comparémosla con una maratón. El ejercicio de largo plazo tiene que tener momentos. Sí. Entonces, esa estrategia 5 años, por ejemplo, la de nosotros ahorita, que es la de innovación para la transición energética, está pensada 2030, ¿cierto? Desde el 2024, desde el 2023, que fue cuando cumplimos los 30 años, hacia el 2030, o sea, 6 años de estrategia. Pero tiene 3 momentos, cada uno de 2 años. Entonces, la primera revisión la vamos a hacer en el 2026, la segunda en el 2028 y la tercera en el 2030. ¿Y cuál es la idea? Efectivamente, revisar qué cambió de ahí. Tenemos unas premisas, tenemos unas metas, tenemos unos proyectos muy, muy ambiciosos de crecer, de estar aquí en Barranca, de seguir generando muchísimo empleo, pero sin duda hay que irlas revisando, ¿no? Porque la coyuntura cambia, las decisiones de política cambian y la industria también cambia. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo veo la industria? Yo sí veo que se están tomando pasos adecuados en el tema ambiental. Es que el tema ambiental antes era algo, duele decirlo, pero era un tema de segundo nivel. Estaba aparte. No era prioridad, sí. Era algo que tocaba cumplir. Hoy no. Hoy las juntas directivas de las compañías tienen a alguien especialista en medio ambiente al lado diciéndoles es que usted tiene que cumplir esto. Hoy día no te prestan plata en el banco si no tienes una política ambiental definida. Entonces uno sin plata en el banco, ¿cómo hace? Entonces uno tiene que alinearse. Y entonces sí, yo me siento muy orgulloso de la industria que atiendo, porque siento que ellos han sido los primeros en alzar la mano y decir, sí, aquí está pasando un tema ambiental, pero necesito que me ayuden a solucionarlo. Necesito que haya investigación, necesito que haya ciencia, tecnología, y que esas cosas que la ciencia y la tecnología pueden dar terminen impactando a una comunidad como Barranca Bermeja. Puntualmente Barranca, y ya para terminar, que es mi hogar, es mi casa, es todo. Barranca yo la quiero muchísimo y Barranca tiene eso, que Barranca, fíjate que a pesar de tener crudo 100 años,
Sí. Y a pesar de tener la refinería más grande del país, tiene una tasa de desempleo altísima. ¿Sí? Del doble de la nacional. ¿Sí? Entonces, si a un bogotano le preocupa el desempleo, al barranqueño le preocupa el doble. ¿Sí? Entonces, sí, a los empresarios de la ciudad y de la gente que está viniendo a Barranca, sí nos queda ese gran reto de cómo generamos empleo formal, empleo de largo plazo y empleo que le ayude a la industria, es decir, no para hacer lo mismo, no para seguir contaminando, no para seguir impactando esas emisiones de CO2, por ejemplo. Tenemos un reto de bajarlas, ¿cómo las bajamos? Venga, tengamos esa conversación, busquemos las universidades, el concurso de la UIS, de la comunidad científica del país, del ICEPET. Sí, mira que el ICEPET ya se montó en el tema de energías de la transición energética. Claro. Eso es una manifestación muy poderosa de la empresa de petróleo más grande del país diciendo, yo quiero invertir en eso porque ese es el futuro de la industria. Entonces yo siento que estamos bien alineados. Ya hay mucho compromiso. Ya hay muchísimos flags, dicen los pelados ahora, de que es por ahí. Carlos, nuevamente agradecerte por el espacio brindado, por esta conversación tan amena y tan importante. Información muy relevante, muy chévere. Si te parece bien, nosotros en la descripción incluso podemos colocar tus redes sociales si la gente quiere seguirte. Agradecerles a ustedes por acompañarnos durante este episodio. Nos vemos en un episodio más del podcast de Multinsa. Gracias. Gracias.